bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa tejida con este hilo de Lion Brand Trubo, que es un hilo de rayón de bambú. Tiene un grosor de 3, lo recomiendan tejer con un gancho de 4 milímetros y hoy vamos a usar el color azul claro. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer cadenas. El tutorial de hoy va a ser para una talla Small Medium y aquí yo les voy a estar dejando sugerencias para 6 tallas. Entonces vamos a hacer las cadenas para cada una de las tallas que necesitemos. En mi caso van a ser 86 cadenitas. Tengo las 86 cadenitas y voy a agregar una más para tener 87 y me voy a saltar una, y en el segundo punto de cadena voy a hacer aquí un punto bajo y en el siguiente punto bajo, y así vamos a continuar haciendo puntos bajos sobre cada una de las cadenas. Vamos a finalizar esta primera vuelta haciendo un punto bajo sobre el último punto de cadena. Subimos con una cadenita, giramos el trabajo y vamos a hacer ahí mismo un punto bajo, y vamos a repetir punto bajo, pero ahora sobre los puntos bajos de la vuelta anterior. Así vamos a hacer esta segunda vuelta toda de puntos bajos. Vamos a finalizar la segunda vuelta haciendo el último punto bajo sobre el último punto bajo de la vuelta anterior. Ahora vamos a subir con una, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho, giramos el trabajo y nos vamos al siguiente punto bajo, no en este sino en el siguiente, y hacemos un punto alto doble. Ya estas 4 cadenas me cuentan como el primer punto alto doble, así que tengo 2 puntos altos dobles. Entonces vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y vamos a continuar haciendo puntos altos dobles en esta vuelta sobre los puntos bajos. Entonces introducimos el gancho en el punto bajo, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. Vamos a repetir, tomamos hilo 2 veces en el gancho, introducimos el gancho en el punto bajo, tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo y sacamos, y tomamos hilo y sacamos. Y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta, que va a ser solo de puntos altos dobles, uno sobre los puntos bajos de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta vuelta tomando hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre el punto bajo de la vuelta anterior, y ahí vamos a hacer el último punto alto doble. Y ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta subiendo con una cadena, giramos el trabajo y sobre este primer punto alto doble vamos a hacer un punto bajo, y en el siguiente punto alto doble un punto bajo, y así vamos a continuar haciendo puntos bajos sobre cada punto alto doble de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta cuarta vuelta haciendo un punto bajo en el cuarto punto de cadena, 1, 2, 3, y aquí en el cuarto vamos a hacer el último punto bajo. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas que me representan un punto alto. Tomo hilo, giro el trabajo y sobre el siguiente punto bajo aquí voy a hacer un punto alto. Entonces ahora vamos a separar con 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a saltar 2 puntos, y en el tercero hacemos un punto alto. En el siguiente punto bajo hacemos otro punto alto. Separamos nuevamente con 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos punto alto. En el punto que sigue otro punto alto, y así vamos a continuar haciendo 2 puntos altos separados por 2 cadenas y nos saltamos 2 puntos de base, y en el tercero comenzamos el punto alto. Vamos a finalizar esta vuelta. Aquí hice 2 cadenas, voy a tomar hilo, me voy a saltar 2 puntos y en el tercero voy a hacer un punto alto, y en el que sigue, que es el último punto, voy a hacer el último punto alto. Así hemos finalizado esta vuelta.
Entonces ahora vamos a subir aquí con una cadena y vamos a hacer un punto bajo sobre ese punto alto. Y en el siguiente punto alto hacemos otro punto bajo. Y aquí en el espacio de las dos cadenas hacemos 2 puntos bajos. Sobre el punto alto, punto bajo, sobre el punto alto, punto bajo, sobre las dos cadenas, 2 puntos bajos. Y vamos a seguir así haciendo puntos bajos, uno sobre cada punto, uno sobre los puntos altos y 2 donde tenemos las dos cadenas. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sobre el tercer punto de cadena. Y ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas que me representan un punto alto doble. Tomo hilo 2 veces en el gancho y me voy al siguiente punto bajo y hago ahí un punto alto doble. Tomo hilo 2 veces en el gancho, me voy al siguiente punto bajo y hago un punto alto doble. Y así voy a continuar haciendo punto alto doble sobre cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Entonces ahora ya vamos a repetir la secuencia. Ahora haríamos esta vuelta de puntos altos doble, la siguiente vuelta sería una vuelta de puntos bajos, la que sigue una vuelta de puntos altos separados por dos cadenas y después haríamos la vuelta de puntos bajos y vamos a repetir esta secuencia hasta tener 3 vueltas de punto calado, que el punto calado es la vuelta de puntos altos separado por dos cadenas. Después que hagamos 3 vueltas de punto calado, vamos a finalizarla con una vuelta de puntos bajos y comenzaríamos solo a hacer vueltas de puntos altos dobles. Ahora les muestro cómo es que vamos a continuar el trabajo. Ya tengo el largo que necesito, que son estos 28 centímetros antes de comenzar a hacer el cuello en V. Si ustedes necesitan la pieza más larga, le van a dar más vueltas de estos puntos altos dobles. Yo le di después del punto calado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de punto alto doble. Recuerden que entre punto alto doble y punto alto doble tenemos una vuelta de puntos bajos. Yo lo que me estoy guiando es por los puntos altos dobles. He finalizado aquí en una vuelta de puntos bajos para comenzar a hacer las disminuciones. Ahora vamos a encontrarle el centro a la pieza. En mi caso yo tenía 86 cadenas, voy a dividir esas 86 cadenas entre 2 y me va a dar 43. Tengo 43 puntos bajos para este lado y 43 puntos bajos hacia este otro lado. Entonces, a partir de aquí es que vamos a, este va a ser el centro del cuello en V. Yo tengo aquí la hebrita con la cual estaba tejiendo y ahora voy a comenzar a tejer la vuelta de puntos altos dobles. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos hilo 2 veces en el gancho y vamos a hacer punto alto doble sobre cada uno de los puntos bajos hasta que nos falten 2 puntos antes de llegar al marcador. Estamos llegando aquí donde había puesto el marcador, que es el punto número 43 de este lado y este es el punto 43 de este lado. Entonces vamos a trabajar estos dos últimos puntos juntos. Para ello vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho, nos vamos sobre ese punto bajo y vamos a hacer ahí un punto alto doble incompleto. Vamos a sacar solo 2 veces, tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre el punto número 43 y vamos a hacer un punto alto doble incompleto. Tenemos 3 gasitas en el gancho, tomamos hilo y pasamos por las 3. Ahora vamos a subir aquí con una cadena porque nos toca la vuelta de puntos bajos para seguir la secuencia. Entonces aquí donde tenemos este mismo punto, la disminución, vamos a tomar hilo y sacar para tener un punto bajo incompleto. Nos vamos sobre el siguiente punto alto doble y hacemos un punto bajo incompleto. Tenemos 3 gasitas en el gancho, tomamos hilo y pasamos por las 3. Aquí hemos hecho la disminución con los puntos bajos. Tenemos una disminución de puntos altos dobles y una disminución de puntos bajos. Y ahora vamos a tejer regularmente punto bajo hasta llegar al final de esta vuelta. Y cuando terminemos de hacer
esta vuelta de puntos bajos, vamos a regresar con una vuelta de puntos altos dobles regularmente y cuando nos falten 2 puntos nos volvemos a encontrar. Ya estoy finalizando esta vuelta de puntos altos dobles y aquí me quedan 2 puntos. Y ahora voy a hacer aquí un punto alto doble sin terminar sobre ese punto bajo. Y voy a hacer el último punto alto doble sin terminar en el siguiente punto bajo. Y aquí tengo 3 aritos en el gancho, tomo hilo y paso por los 3. Y ahora vamos a hacer que las disminuciones se repiten, son todas iguales en la vuelta de puntos altos dobles. Y ahora la vamos a hacer con los puntos bajos. Aquí vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y en este mismo punto vamos a tomar hilo y sacar y hacemos un punto bajo y completo. Nos vamos al siguiente punto alto doble y ahí introducimos el gancho y hacemos un punto alto bajo incompleto, tomo hilo y paso por esas 3 gasitas. Y ahí tengo la otra disminución de puntos bajos. Y ahora voy a hacer punto bajo sobre punto bajo sobre punto alto doble, disculpe, en esta vuelta. Y así vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Ahí vamos a subir nuevamente con 4 cadenitas y vamos a regresar cuando nos falten 2 puntos para hacer la otra disminución. Ya estamos 2 puntos antes. Aquí donde tenemos el escote, aquí se los muestro, tenemos 1 y 2 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto alto doble incompleto. Vamos a sacar una vez y 2 veces. Y lo dejamos así sin terminar. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos al siguiente y último punto bajo. Y aquí hacemos otro punto alto incompleto. Tomamos hilo y pasamos por las 3 gasitas. Y ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a girar el trabajo y vamos a hacer una disminución de puntos bajos. En este mismo punto tomamos hilo y sacamos, nos vamos al siguiente punto, tomamos hilo y sacamos. Aquí tenemos 2 puntos bajos incompletos, tomamos hilo y sacamos por las 3. Y ahora vamos a hacer punto bajo sobre punto alto doble. Así vamos a hacer por toda esta vuelta. Entonces, ahora vamos a continuar así, tejiendo punto bajo, después subimos con 4 cadenas. Hacemos punto alto doble hasta que nos queden sin finalizar 2 puntos y ahí hacemos la disminución. Y vamos a ir haciendo disminuciones aquí de puntos altos dobles y después de puntos bajos igual que lo hicimos en estas vueltas hasta que nosotros veamos que nos quede cómodo el escote. Ahora yo les voy a mostrar cuántas vueltas yo le he dado. Ya no voy a hacer más disminuciones, ya tengo todo el escote que necesito para este lado. Y voy a finalizar esta vuelta de puntos bajos sin disminuciones. Ya hice una cadena, voy a girar el trabajo y voy a hacer punto bajo sobre cada punto alto doble que hicimos en la vuelta anterior. Para finalizar esta vuelta de punto bajo, aquí haciendo un punto bajo sobre el último punto alto doble, ya yo corté el hilo y voy a asegurar. Entonces he terminado con 28 puntos bajos y ahora vamos a irnos para hacer el otro lado. Así nos quedó el escote de este lado y tiene, vamos a contar, voy a referirme a las vueltas de puntos altos dobles solamente. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas de puntos altos dobles. Aquí yo hice la última vuelta con 28 puntos altos dobles y la finalicé con 28 puntos bajos porque no hice disminución en la última vuelta porque después lo tenemos que unir en la espalda. Entonces ahora vamos a atar hilo donde tenemos el punto 43 de este lado y vamos a comenzar desde el centro hacia la manga porque aquí habíamos comenzado desde la manga hacia el centro para seguir la secuencia del trabajo. Aquí vamos a comenzar haciendo las disminuciones de puntos altos dobles igual que los hicimos aquí. Donde mismo até el hilo, ahí voy a introducir el gancho y voy a hacer
3 cadenas que me representan un punto alto doble sin terminar. Voy a tomar hilo 2 veces en el gancho, me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto doble sin terminar. Tomo hilo y paso por las 2 gasitas. Ahí tengo una disminución y ahora voy a hacer punto alto doble sobre punto bajo por toda esta vuelta. Y vamos a regresar con una vuelta de puntos bajos y volvemos a hacer otra disminución cuando nos falten 2 puntos, y vamos a ir alternando una vuelta de puntos altos dobles y una vuelta de puntos bajos, haciendo las disminuciones igual que hicimos del otro lado. Tenemos terminado el frente, así nos ha quedado el cuello en V, y ahora vamos a hacer la espalda igual que hicimos el frente, con la misma cantidad de cadenas cuando comenzamos a hacerlo aquí. En mi caso van a ser 87 cadenas. Y después vamos a hacer la misma cantidad de vueltas, 2 vueltas de puntos bajos, una de puntos altos dobles, una de puntos bajos, después la vuelta de punto calado, la vuelta de puntos bajos y así sucesivamente. Lo mismo que hemos hecho en el frente, lo vamos a hacer en la espalda. En mi caso, después del punto calado, yo tengo 14 vueltas de puntos altos dobles y eso mismo lo vamos a hacer para la espalda. Solo que en la espalda no vamos a hacer el cuello en V, sino que vamos a tejer en recto. Vamos a tejer las 14 vueltas después del punto calado sin disminuciones. Finalizado la espalda, así nos ha quedado. Y ahora vamos a enfrentar las piezas para comenzar a cerrar en los hombros y en los costados. Ahora, para definir el frente y el revés, vamos a tomar así la pieza y vamos a ver dónde tenemos abultada en la primera vuelta va a ser el revés. Este va a ser el derecho de la pieza, donde nos queda que podemos apreciar la cadenita, y estos puntos altos dobles nos van a quedar por el derecho. Entonces vamos a irnos a la parte abultada, la vamos a dejar hacia afuera en ambas partes. Y aquí en los hombros terminamos con una vuelta de puntos bajos. Vamos a introducir aquí sobre el primer punto bajo. De este lado vamos a irnos al otro lado donde tenemos el punto bajo y vamos a ir pasando el gancho V por V de un lado y del otro para ir deslizando el punto. Ahora vamos a tomar esta hebrita y la vamos a pasar por ambos puntos, y aquí voy a asegurar con una cadena. Y ahora voy a irme V por V, me voy a ir a la siguiente V y de este otro lado bajo la siguiente V pasamos el gancho y nos deslizamos. Y así vamos a continuar deslizándonos por debajo de cada V de un lado y del otro, punto por punto, para que nos quede parejo el cierre del hombro. Y aquí lo pasamos por este lado, ahora nos vamos por el otro lado, tomamos la V y nos deslizamos. Así vamos a continuar hasta llegar a cerrar el hombro completo. He deslizado todos los puntos para cerrar el hombro y ahora voy a asegurar. Así nos ha quedado por el revés y así nos queda por el derecho. Entonces ahora vamos a hacerlo en el otro hombro y nos vamos a encontrar para comenzar a cerrar los costados. Ahora vamos a cerrar los costados. Para ello vamos a dejar una abertura para la talla small medium de 18 centímetros, que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas de puntos altos dobles. Yo les voy a estar dejando aquí la información para varias de las tallas. Y vamos a atar hilo en la parte baja de aquí de la blusa para comenzar a cerrar hasta donde tenemos el marcador. Ya tengo atado el hilo y voy a pasar el gancho de este lado donde tenemos el punto bajo y de este otro lado donde tenemos el otro punto bajo. Voy a tomar la hebrita de hilo y la voy a pasar por ambos lados y voy a asegurar con una cadena. Ahora me voy al siguiente punto bajo. Aquí tenemos 2 vueltas de puntos bajos y en la segunda vuelta de puntos bajos puedo introducir el gancho de ambos lados y me voy a deslizar nuevamente. Y donde tenemos la vuelta de puntos altos dobles nos vamos a deslizar 3 veces. Aquí de este lado una vez. Ahora nos vamos al siguiente. Aquí donde tenemos el punto alto doble vamos a tomar el punto por segunda vez
para deslizarnos por segunda vez en el punto alto doble y nos vamos a introducir el gancho por tercera vez en el punto alto doble de un lado y del otro para deslizarnos. Y ahora aquí tenemos una vuelta de puntos bajos. Entonces vamos a introducir el gancho de este lado y el gancho de este otro lado y nos vamos a deslizar. Y donde tenemos la vuelta de puntos altos, vamos a deslizarnos 2 veces. Vamos a tomar el punto, nos deslizamos una vez, nos vamos al punto alto nuevamente por un lado y por el otro lado y nos deslizamos por segunda vez. Y ahora vamos a repetir lo mismo, nos vamos aquí sobre el punto bajo, la vuelta de punto bajo y nos deslizamos una vez. Y ahora ya va a ser repetitivo, donde tenemos el punto alto doble, nos deslizamos 3 veces, donde tenemos la vuelta de puntos bajos, nos vamos a deslizar una vez, sobre el punto alto 2 veces y así sucesivamente hasta llegar al marcador. Y ahora me voy a deslizar el último punto donde tengo el marcador, corté el hilo y ahora voy a ajustar. De esta forma nos ha quedado por el revés. Y ahora les muestro cómo nos queda por el derecho. Así nos queda por el derecho. ¿Ven? Tenemos que deslizarnos bien los puntos para que nos queden parejos el frente y la espalda, para que podamos seguir la secuencia del tejido en ambos lados. Ahora vamos a atar hilo donde tenemos la unión del frente y la espalda en la sisa. Vamos a subir aquí en la unión donde atamos el hilo con una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Entonces ahora aquí tenemos un punto bajo de este lado y un punto bajo de este otro lado, porque aquí nos coincide la vuelta de puntos bajos así. Entonces vamos a ubicar un punto bajo sobre ese punto bajo y donde tenemos el punto alto doble aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Yo los estoy ubicando de esta forma, pero ustedes lo pueden ubicar de la forma que más les guste para distribuir los puntos, de forma tal que después al final de la manga vamos a hacer un punto calado que es múltiplo de 3 y yo voy a tener 60 puntos en total para lograr ese punto calado. Vamos a seguir tejiendo punto bajo en la vuelta de puntos bajos donde tenemos el punto alto doble. Hacemos 3 puntos bajos, un punto bajo sobre el punto bajo y así vamos a continuar hasta llegar aquí a la unión del hombro donde tenemos 2 puntos bajos en la unión, así que vamos a tejer 2 puntos bajos, uno sobre este punto bajo y uno sobre este punto bajo y después continuamos la misma secuencia, 3 puntos bajos sobre el punto alto doble y uno sobre la vuelta de puntos bajos. Así vamos a seguir toda la vuelta. Ya voy a finalizar esta vuelta, pero me falta un punto y entonces en el espacio aquí del punto alto doble, el último, voy a hacer 4 puntos bajos en vez de 3 sobre el punto bajo, un punto bajo y me voy a deslizar sobre el primer punto bajo que hice. Tengo 60 puntos para después hacer el punto calado al final de la manga. Y vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y vamos a hacer punto alto doble sobre cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Y así vamos a seguir hasta finalizar esta vuelta. La vuelta con un punto deslizado en el cuarto punto de cadenas que hicimos cuando comenzamos esta vuelta. Ahora voy a subir con una cadena y vamos a girar el trabajo para seguir la secuencia. Entonces vamos a hacer un punto bajo aquí en este mismo punto sobre este punto alto doble y nos vamos al siguiente punto alto doble y hacemos punto bajo y así vamos a continuar haciendo puntos bajos sobre punto alto doble pero por el revés de la pieza. Recuerden, si ustedes quieren lo pueden hacer todos los puntos bajos y el punto alto doble por el frente, pero no les va a quedar
visualmente igual que el resto de la pieza. Entonces voy a continuar así esta vuelta de puntos bajos y nos vamos a encontrar aquí para deslizar el punto. Estamos finalizando la vuelta de puntos bajos y nos vamos a deslizar sobre el primer punto bajo que hicimos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos hilo 2 veces en el gancho, giramos el trabajo y comenzamos a hacer punto alto doble sobre cada punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. Como ven, ahora nos queda la misma secuencia y visualmente se ve igual que el resto de la blusa. Y vamos a ir alternando una vuelta de puntos altos dobles por el derecho y una vuelta de puntos bajos por el revés, así hasta que nos falten 5 centímetros para alcanzar el largo total de la manga. He tejido por 33 centímetros antes de hacer el punto calado. He finalizado aquí con una vuelta de puntos bajos para comenzar la vuelta de puntos altos. Ahora aquí voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas por el derecho y en el siguiente punto bajo voy a hacer otro punto alto, una cadena, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto y en el punto que sigue otro punto alto. Vamos a hacer así una cadena de separación, nos saltamos un punto y hacemos 2 puntos altos seguidos, uno sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Así vamos a hacer por toda la vuelta. Ya hice una cadenita y voy a finalizar esta vuelta deslizándome en el tercer punto de cadena. Voy a subir con una cadena, giro el trabajo y voy a hacer la vuelta de puntos bajos por el revés. Voy a hacer un punto bajo sobre el punto alto, un punto bajo sobre el espacio de cadena, un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo sobre el espacio de cadena. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. Voy a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo sobre el punto alto y deslizándome aquí sobre el primer punto bajo que hice. Voy a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a tomar hilo 2 veces en el gancho, voy a girar el trabajo y voy a hacer punto alto doble sobre cada punto bajo que acabamos de hacer. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos aquí sobre el cuarto punto de cadena. Ahora vamos a subir con una cadena, vamos a girar el trabajo y vamos a hacer la vuelta de puntos bajos. Aquí hice un punto bajo sobre ese mismo punto. Me voy al siguiente punto alto doble y hago otro punto bajo y así continúo punto bajo sobre cada punto alto doble de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos en el primer punto bajo. Cuando comenzamos esta vuelta vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y sobre este mismo punto hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto y hacemos punto bajo sobre punto bajo por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos sobre el primer punto bajo que hicimos y ya yo corté el hilo, ajusto. Aquí les muestro cómo nos ha quedado la manga, tiene 38 centímetros en total y así nos ha quedado el punto calado al final de la manga. Este hilo estira bastante, así que tienen que tener en cuenta la cantidad de vueltas que le van a dar antes del punto calado para lograr el largo, para que no les quede demasiado largo. Ahora voy a irme a la unión que tenemos aquí en el hombro y vamos a atar hilo y voy a comenzar a darle la vuelta por el revés de la pieza. Vamos a hacer la vuelta, así vamos a subir aquí donde tenemos el hilo anudado y vamos a hacer una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo y vamos a continuar haciendo punto bajo sobre punto bajo hasta llegar aquí a la otra unión del hombro. Ahora vamos a comenzar a ubicar los puntos bajos en este lado del cuello de la siguiente forma. Vamos a irnos sobre el punto bajo y hacemos
punto bajo, donde tenemos el punto alto doble, hacemos 3 puntos bajos, en el punto bajo, de nuevo en el punto alto doble, 3 puntos bajos, y así sucesivamente hasta llegar aquí. Hemos llegado al centro del escote y aquí tenemos un punto bajo de este lado y uno de este otro lado. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Ya tengo 33 puntos en este lado después de la unión del hombro y la espalda, y ahora vamos a tener 33 puntos de este otro lado. Aquí hice el siguiente punto bajo en el otro punto del centro del escote y continuamos tejiendo 3 puntos bajos en el espacio del punto alto doble y un punto bajo donde tenemos el punto bajo, y así continuamos esta secuencia hasta llegar a la unión del frente y la espalda. Estamos finalizando esta vuelta y nos vamos a deslizar sobre el primer punto bajo que hicimos. Subimos con 3 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y comenzamos a hacer el punto calado. Y a este me representa un punto alto. Me voy al siguiente punto y hago un punto alto, una cadena de separación, tomo hilo, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto alto, en el siguiente punto otro punto alto, una cadena de separación, me salto un punto y en el siguiente punto punto alto, en el que sigue otro punto alto, y de esta forma vamos a continuar hasta llegar al centro del escote. Ya estamos llegando al centro del escote. Aquí tengo 2 puntos altos. Ahora voy a separar con una cadena, voy a saltarme este punto y aquí voy a hacer un punto alto y en el siguiente punto voy a hacer otro punto alto. De esta forma me ha quedado los 2 puntos altos en el centro del escote. Entonces voy a continuar con una cadena, me salto un punto y en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente un punto alto, una cadena, me salto un punto y en el siguiente punto alto, en el que sigue punto alto nuevamente. Y así nos queda el escote con estos 2 puntos altos en el centro. Yo hice 33 puntos bajos en la vuelta anterior y 33 puntos bajos de este lado también para lograr ese efecto. Y entonces en la espalda hice 32 puntos. Entonces vamos a continuar así hasta ya terminar de hacer este punto calado. Voy a finalizar esta vuelta con una cadena y nos vamos a deslizar aquí sobre el tercer punto de la primera cadenita que hicimos para subir el punto que representaba el punto alto. Entonces ahora vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo. Si ustedes quieren pueden hacerlo ya por el derecho siempre. Entonces aquí sobre este punto alto voy a hacer un punto bajo y sobre el espacio de cadena un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo sobre el espacio de cadena. Así vamos a continuar por toda esta vuelta de puntos bajos. Finalizamos esta vuelta deslizándonos sobre el primer punto bajo que hicimos. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer la última vuelta de puntos bajos. Ahí sobre ese mismo punto hacemos un punto bajo y nos vamos al siguiente punto y hacemos punto bajo sobre punto bajo por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta última vuelta deslizándonos sobre el primer punto bajo. Ahora vamos a cortar el hilo y aseguramos la hebrita que la vamos a estar escondiendo aquí en la unión por el revés. Aquí les muestro cómo nos ha quedado el punto calado en el cuello. Si ustedes no quieren hacerle el punto calado, pueden darle 2 o 3 vueltas de puntos bajos. Como ven, es una pieza que se teje muy rápido con los puntos básicos del crochet. Hemos usado el punto alto doble, el punto alto y el punto bajo. Entonces ahora vamos a mostrarlo en la modelo. Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero les haya gustado y que lo tejan conmigo. La blusa nos ha quedado preciosa, tiene una caída muy bonita, es muy cómoda y los invito a que se suscriban en mi página de Instagram de Tres Crochet donde pueden compartir sus trabajos conmigo. Nos vemos pronto, bye bye.